Hola, hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Heu descansat? ¿Habéis descansado? ¿Listos para una jornada intensa en esta cuarta edición de la más ambiciosa de este congreso por el cambio de modelo energético, Rubí Brilla, especializado en esta ocasión en la movilidad sostenible? Aquesta retransmissió que farem per streaming i aquesta xerrada que farem avui aquí la farem en castellà perquè ha vingut molta gent de fora de Catalunya, de Madrid, de Pontevedra, del País Basc, fins i tot han vingut des del Marroc i a més ens estan seguint des de tot arreu per aquest streaming. Por tanto, pasamos a castellano para entendernos entre todos y deciros que recarguéis, que dosifiquéis las energías, que el día va a ser largo, que dentro de una hora aproximadamente haremos una pausa para tomarnos un café y aguantar hasta la tarde, y luego esto sigue mañana incluso con bueno, la feria de vehículos de la movilidad sostenible y alternativa. Para empezar esta larga jornada, me gustaría que diera, como cada año, la bienvenida a todas las personas que habéis venido aquí y que nos siguen a través de streaming, a la alcaldesa de Rubí, Ana María Martínez. Por favor, un aplauso para ella. Buenos días a todas y a todos y bienvenidos al Congreso Rubí Brilla, donde un año más reivindicamos las ciudades como motor del cambio de modelo energético. La movilidad urbana es uno de los principales desafíos que debemos abordar en las ciudades, por infinidad de razones, porque según la Agencia Internacional de la Energía, alrededor de 3 millones de personas mueren cada año como consecuencia directa de la polución. Porque en las carreteras de nuestra provincia cada año perdemos una media de 28 horas en atascos, porque el transporte tradicional es uno de los sectores que más contribuye al calentamiento global. Porque dentro de nada, el mes que viene, Barcelona pondrá en marcha las restricciones en el acceso de vehículos durante episodios de contaminación. Son demasiadas razones y de demasiado peso para no abordar el tema con determinación y valentía. A fin de cuentas, la política es una herramienta que debe servir para mejorar nuestra sociedad, para, y no me cansaré de decirlo, dejar un mundo mejor a nuestros hijos e hijas. Y eso es lo que intentamos hacer en Rubí, promover y potenciar una movilidad más eficiente y más saludable que recupere las calles para las personas. Por esta razón hemos ampliado la zona del centro de la ciudad donde se prioriza a las personas ante el paso de vehículos. Por esta razón, el Plan Director Rubí Brilla prevé sustituir progresivamente la flota de vehículos municipales por vehículos eléctricos, promover el uso de la bicicleta eléctrica pública e impulsar la fiscalidad positiva y la instalación de fotolineras. Rubí, de hecho, tuvo el primer punto de carga público de energía renovable del Estado español y hoy tiene 3 fotolineras con 70 usuarios acreditados. Y tendremos muy pronto el plan de movilidad urbana sostenible que merecen nuestros vecinos y vecinas. Y créanme, no es fácil desde la Administración pública explicarle a una familia que a partir de ahora es mejor que lleven a sus hijos al colegio andando o en transporte público, convencer de comprar vehículos que aparentemente resultan más caros. No es sencillo cambiar un hábito tan arraigado como nuestra forma de movernos. Es la gente quien validará nuestras propuestas y son las personas las que cambiarán el mundo. Por eso estoy especialmente orgullosa de la Feria del Vehículo Eléctrico, que inauguraremos esta tarde justo después de la jornada del Congreso. Una propuesta prácticamente inédita que va más allá de estas 4 paredes y que busca la complicidad de la ciudadanía. Este siempre ha sido el objetivo final de la iniciativa Rubí Brilla, interpelar a la ciudadanía, cambiar las cosas cambiando a los individuos. Durante el Congreso de hoy reflexionaremos sobre la planificación de la movilidad urbana a partir de la visión de otras ciudades. Nos contarán que en Pontevedra, una ciudad que como nosotros incorpora la mirada de los niños, o nosotros como ellos, la mirada de los niños en las políticas públicas. El 70% de los desplazamientos que cubrían antes los vehículos privados ahora se hacen a pie o en bicicleta. Oiremos las propuestas del Institut Català de l'Energia y Transports Metropolitans de Barcelona, así como el Área Metropolitana de Barcelona y la plataforma LIFE.
las experiencias de San Quirze o Santa Perpetua y las reflexiones de marcas como Nissan o Torrot, entre otras. Saben, los vehículos eléctricos a batería fueron unos de los primeros automóviles de la historia. Un empresario escocés inventó el que sería el primer vehículo eléctrico hacia 1830 y tuvo éxito, hasta que la Primera Guerra Mundial acabó con el vehículo eléctrico. El motor de combustión interna mecanizó la guerra porque en el campo de batalla se requería de más potencia y más inmediata. La lógica de la guerra y de la industria automovilística impulsó la movilidad tal y como la conocemos. Quizá haya llegado ya la hora que sea la lógica del bienestar de las personas la que defina la movilidad del futuro. Gracias a todas y a todos por estar hoy en este cuarto Congreso Rubí Brilla. Muchas gracias. Gracias, Ana María Martínez, alcaldesa de Rubí. Me han encantado estas palabras de dejar la lógica de la guerra y pasar a una lógica del bienestar o, por qué no, de la paz con el planeta, que de alguna manera nos estamos cargando con este modelo, ¿no? Las energías contaminantes, tanto las fósiles como la nuclear, nos han permitido viajar hasta la Luna, consumir como locos y adquirir un nivel de confort y bienestar material imposible de imaginar en el pasado, imposible de compartir entre toda la población mundial en el presente e imposible de mantener en un futuro. Es de ahí que se habla de la no sostenibilidad del sistema, ¿no? El ritmo en el que hemos estado quemando energías fósiles desde el principio de la revolución industrial, pero sobre todo en las últimas décadas, nos ha llevado al primer cambio climático de la historia del planeta provocado por el ser humano. Ha habido otros, pero no provocados por ningún habitante del planeta. Estamos en una era que los geólogos ya llaman antropoceno, es decir, la primera afectada por nuestra actividad. Para que la vida en el planeta a partir de 2050 se parezca a la que hemos conocido, tenemos que abordar cambios urgentes y radicales. Cambio de chip, cambio de sistema, cambio de movilidad, que es el tema de este año en el Congreso Rubí Brilla, y por supuesto de las energías que nos mueven. Por cuarto año consecutivo, el Congreso Rubí Brilla reúne a profesionales y activistas comprometidos con un futuro energético sostenible, y uno de ellos fue el encargado de conducir el encuentro el año pasado. En esta ocasión contamos con él como conferencia inaugural, que la haremos aquí distendidamente en estos sillones a modo de charla. Si queréis participar en ella, lo podéis hacer en las redes sociales o aquí levantando la mano y seguramente os acerquemos un micrófono. En las redes estamos utilizando las etiquetas o hashtags Congreso Rubí Brilla 2017, otro es Movilidad Sostenible. También os propongo Green Friday, por si queréis inventar alguna cosa creativa. Ya sabéis que eso en las redes funciona mucho. Y nada, decir que para inaugurar tenemos al experto en energía y regulación eléctrica, al que llaman todas las teles cuando sube la luz, o sea, siempre. Un aplauso para Jorge Morales de Labra. Bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos a charlar con el director general de GeoAtlanter, miembro del patronato de la Fundación Renovables, entre otras muchas cosas, y miembro de la plataforma por un nuevo modelo energético. ¿Tal? Buenos días. Buenos días, Primero, Jorge. muchas gracias. Un honor volver a estar aquí por cuarto año ya consecutivo. Decía el otro día en las redes sociales que esto, y no es por haceros la pelota, bueno, también, ¿no? Pero esto se ha convertido ya en una cita ineludible, ¿no? Sobre todo para el mundo de la energía en el ámbito local, ¿no? Yo lo digo con total sinceridad, ¿no? En este congreso se presentan iniciativas muy importantes, cosas reales, cosas tangibles. Estoy muy de acuerdo con lo que decía la alcaldesa en estar próximo a los ciudadanos. Es esencial la labor de los ayuntamientos en este cambio de modelo energético y me parece que Rubí está haciendo un excelente trabajo y que sigue manteniéndose en primera línea a nivel nacional e internacional en cuanto a propuestas, ¿no? Y esto yo creo que es muy agradecer el equipo joven que está liderando esta iniciativa, pues nos demuestra cada día pues, que siguen teniendo ideas, ¿no? Así que estoy encantado de volver a estar aquí. La biografía de Jorge Morales de Labra en su blog
que es jorpou, con jorpou.com, empieza así. Ingeniero industrial, emprendedor, trabajo en el sector eléctrico español, empeñado en que un nuevo modelo energético es posible. Que es lo mismo que intenta Rubí año tras año. Aquí en Rubí Brilla están empeñados también en demostrar lo mismo. Así que nada, te damos la bienvenida a la que viene siendo tu casa de estas últimas 4 ediciones, en esta pequeña población empeñada en hacer real un nuevo modelo energético. ¿Cómo lo definirías, ese nuevo modelo energético posible? Pues fíjate, yo creo que muchos de los que hablamos tanto de nuevo modelo energético nos sorprendemos día a día del alcance que tiene, ¿no? O sea, es decir, no somos muchas veces capaces de imaginar todas las consecuencias que esto trae consigo, ¿no? Realmente se habla de la tercera revolución industrial ya abiertamente, es que va a cambiar la civilización. Estamos hablando de un cambio de diseño de ciudades, pero estamos hablando de cambios geopolíticos, de cambios en las relaciones sociales. Lo vamos a ver hoy en los ejemplos de las ciudades, como cuando una ciudad se peatonaliza o cuando se cambian los modelos de transporte, también cambia la relación de la gente entre sí. Bueno, en fin, es todo lo que tiene que ver con las relaciones entre las personas, ¿no? Pero bueno, los pilares son básicamente 3, ¿no? Por un lado, hacer un uso más racional de la energía. Esto no se nos debe olvidar, que es lo primero, evitar derroches de energía. Ahora, además, en una situación como la que tenemos en España de sequía extrema, yo tengo que recalcar que esto tiene mucho que ver también con un uso racional del agua, que está muy vinculado también al uso de la energía. En segundo lugar, la penetración de las energías renovables, clarísima, que eso pues está revolucionando el mundo en los últimos años. Y en tercer lugar, la tercera gran pata es poner al ciudadano en el centro del sistema, ¿no? Esto que podíamos llamar de muchas formas, ¿no? La socialización o la integración de la ciudadanía en este proceso es crítico, ¿no? No se trata de que haya una gran multinacional que en vez de producir electricidad con carbón pase a producirla con el viento, con el sol y siga vendiéndola al precio al que consideren una factura de luz oscurísima. No, se trata de que la gente tenga su propia placa solar en su casa y cuando le sobre energía, pues la pueda destinar, por ejemplo, a cargar la batería que tiene en casa, si la tiene, o si seguro que la tendrá en el coche, ¿vale? Y luego pueda compartirla con sus vecinos, ¿no? Claro, esto es un cambio que tiene mucho que ver y donde se introduce claramente la digitalización, ¿eh? Tiene que ver con las apps, con los móviles, al fin y al cabo, con las cosas modernas, ¿no? Con poder compartir energía a través de un móvil, de venderle o de cambiarla con el vecino, pues de una forma mucho más elegante y mucho más ágil de la que lo hacemos ahora. Jorge es autor de Adiós Petróleo y te queríamos preguntar pues a qué ritmo este nuevo modelo energético está sustituyendo al viejo, al que haces alusión en el título, Adiós Petróleo. ¿Es suficiente o tenemos que acelerar este cambio? Pues mira, yo creo que tenemos algunas alegrías. Yo creo que los que nos dedicamos a esto siempre consideramos que es insuficiente y me parece más importante que sigamos considerando así y que introduzcamos presión a la gente que tiene capacidad de decisión para que lo acelere, ¿no? A ver, en realidad tenemos un problemón con el cambio climático. Ya ves. ¿Vale? Esto, bueno, sigue habiendo algún negacionista, yo creo que cada vez menos. El propio Donald Trump se está enfrentando a la dura realidad, no solo por los desastres medioambientales que ha habido este año en Estados Unidos, sino porque además se enfrenta a que él, a pesar de que quiere favorecer el carbón, allí en Estados Unidos se encuentra con que no es rentable, con que las empresas prefieren no seguir produciendo con carbón. Esto está pasando aquí, yo diría de lamentable actualidad, ¿no? Ayer el ministro de Energía se reunía con el presidente de Castilla y León, el presidente de Asturias y el presidente de Iberdrola, de una compañía que hace poco más de una semana declaraba que quería cerrar sus últimas 2 centrales de carbón en España. Y lo que nos encontramos es que, pues que el Ministerio de Energía en España está defendiendo el mantenimiento de centrales de carbón, incluso, ya digo, ya en contra de los criterios empresariales de las compañías, ¿no? Bueno, pues ya anticipo que esta postura tiene los días contados, porque cuando lo que hay detrás es una decisión empresarial de cerrar una central, básicamente por criterios económicos, también por criterios medioambientales, pues esto está condenado a
acabar ocurriendo, ¿no? Y digo que esto mismo pasa incluso también allí en Estados Unidos con la parte del carbón, ¿no? Claro, ¿por qué decía lo del cambio climático? Porque nosotros más o menos vemos, hay muchas dificultades, ¿no? Esta semana estaba comentando ahora con Asunta Farrán, ¿no? Que nos vemos ya por ahí en muchos foros esta semana y se ha celebrado el foro solar en Madrid, ¿no? Que es la reunión anual del sector solar fotovoltaico, ¿no? Y allí nos vimos el otro día. Y claro, lo que vemos en general, en todas las ponencias, se habla de regulación, de barreras, de normativa. Pues si el impuesto al sol por un lado, que si las baterías no se pueden conectar en casa por no sé qué problema, que si el gestor de carga no se puede poner en el centro comercial porque se ha encontrado también otra historia, ¿no? O sea, es decir, al final son barreras normativas, una detrás de otra, ¿no? Bueno, yo creo que es una realidad, la tenemos ahí, es difícil, es muy difícil, es un mastodonte el sector energético y cambiarlo no es nada sencillo, ¿no? Pero, claro, tenemos que exigir velocidad porque el problema del cambio climático es acuciante, ¿no? Tenemos un límite fijado por un montón de expertos, donde yo creo, además, es que esto debemos defenderlo, ¿no? Lo que hace la ONU en el IPCC, en el panel de expertos de cambio climático, es el trabajo más serio desde el punto de vista científico que ha habido en toda la historia de la humanidad. O sea, es decir, es que hay cientos de miles de alegaciones cada vez que se produce un documento AR, un documento resumen, ya llevamos 5, a toda la información que hay ahí. Es que el panel de expertos no hace documentos propios. Lo que hace es que verifica, pero ya digo, a través de miles de revisores y cientos de miles de alegaciones, verifica que los documentos que va publicando la comunidad científica, cuáles son sus conclusiones y las agrega. ¿Vale? Y entonces lo que dice, más del 95% de la comunidad científica es que tenemos un problema climático muy grave y que tenemos los días contados para frenarlo. Porque si alcanzamos las 450 partes por millón de concentración de CO2 en la atmósfera, los cambios en la fisiología del planeta van a ser irreversibles. Y es que estamos en 410. Bueno, o sea, es que la subida de concentración de CO2 en los últimos 100 años no tiene comparación con los últimos 10.000. Yeah. ¿Vale? Esto es lo que está ocurriendo a día de hoy, ¿no? Entonces, claro, la aceleración en el cambio de modelo energético yo creo que viene impuesta, por un lado, por la urgencia climática, ¿no? Y por otro lado, y ya termino con esto para no enrollarme mucho más, que ya ves que tengo facilidad para hacerlo, no, bien. Es, claro, el tema económico, que es que tengo que destacar este tema. Mira, la semana pasada se produció una subasta solar en México y se alcanzó un precio para una planta relativamente grande, 200 megavatios. Digo relativamente grande, pero no es enorme, o sea, las centrales nucleares tienen 1000 megavatios de potencia, ¿eh? Bueno, pues esta tenía 200, una planta solar allí en México, y alcanzó un precio de 15 euros el megavatio hora. 15 euros el megavatio hora. Alguien dirá, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué referencia tenemos? Bueno, en España, en este momento estamos pagando al carbón y al gas más de 70 euros el megavatio hora. En este momento, hoy, se está quemando carbón y gas en España a 70. Y en México se produce a 15 con energía solar, ¿no? Es evidente que tiene más radiación solar que aquí. Aquí seguramente no llegaríamos a 15, pero en el foro solar, esta semana, hablando con otros empresarios, me decían en todo el mundo, ellos son capaces en latitudes de España producir ya a 30 euros el megavatio hora sin ningún problema, con rentabilidad en paneles solares, ¿no? Esto está cambiando el mundo del dinero, que también está acelerando el proceso. ¿Por qué? Porque los fondos, el mayor fondo soberano del mundo, que es el de Noruega, la semana pasada ya declaraba abiertamente que va a desinvertir en todos los combustibles fósiles, por una cuestión de rentabilidad, porque ya sale mucho más barato producir electricidad con fuentes renovables que hacerlo con fuentes fósiles y mucho más con energía nuclear, ¿no? Y países como España o Marruecos, presente en este congreso de Rubí Brilla, podrían convertirse en potencias, ¿no? Generadoras de energía solar. Claro, el sol es el petróleo de España. Claro. No cabe la menor duda, ¿no? ¿Y cuál sería la principal barrera que ahora mismo se está encontrando el desarrollo de este nuevo modelo o el cambio de modelo energético? Lo que decías antes de esa barrera normativa o incluso los dirigentes, ¿no? Rajoy, Trump, Cañete, no sé. ¿Cuál es el principal problema? Incluso el oligopolio, también se habla mucho, ¿no? Voy a intentar ser políticamente correcto. Lo voy a intentar, porque es un poco pronto por la mañana y luego, en fin, luego tengo mis problemas. Pero fíjate, voy a tratar de resumirlo de una forma elegante. Los problemas son los prejuicios. O sea, mucho más allá de si es
si el problema está en un sitio o en otro, yo creo que el origen viene de prejuicios, ¿no? Y de no abrir la mente, ¿no? En ese sentido, desde aquí hago un llamamiento a la gente joven para que nos sustituya lo antes posible, para que nos quite de en medio a todos los que estamos aquí, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, ¿no? Nos encontramos con un sector ahora mismo, el sector eléctrico, con gran potencial de sustitución de lo que vamos a hablar hoy, de la movilidad, porque claramente la vía es de la descarbonización del transporte es la electrificación, es decir, pasar de quemar algo, de quemar un combustible fósil, a tener una energía eléctrica para moverse, pero claro, esa electrificación tiene que ser renovable, ¿vale? Si no, si al final lo que hacemos es producir con gas o con carbón esa electricidad, pues vamos mal, ¿no? Vamos un poquito mejor, hay que decirlo, que quemar gasolina o diésel en los coches, pero no vamos mucho mejor. Alejas la contaminación, claro, digamos, más que la eliminas. A ver, como el coche eléctrico es mucho más eficiente, claro, que el vehículo de combustión, aún así, globalmente, las emisiones serían menores, ¿vale? Pero en Rubí me han dicho que toda la electricidad que consumen desde lo público es verde. Claro, bueno, pero no solamente les hace falta el 100% de Rubí, sino el 100% del sistema eléctrico. Claro, o incluso del sector privado y las casas. Eso es, por eso del sistema eléctrico completo. Claro, ¿no? claro. Y claro, ahí nos encontramos con un problema de hoy, que es que el problema es que nos dicen, es que no siempre hace sol o hace viento cuando nosotros le queremos dar al interruptor o queremos cargar el coche. Este es el argumento de ahora, ¿no? No sé si os habéis fijado, pero esto es importante, tener un poquito de, los que ya vamos peinando canas, tener un poquito de visión para atrás, ¿no? Hace unos años nos decían, las renovables son caras. Este año, lo voy a contar ya, claro, como vengo de año en año, pues hago un poco de revisión también anual, ¿no? Fijaros este año lo que ha pasado. En enero de este año, fue para mí, la semana esta de máximos históricos de precio en enero y también así en octubre fue una barbaridad, ¿no? En enero, la última semana de enero, tuve 26 intervenciones en televisión, 26 en una semana, fue el récord absoluto, es una auténtica locura, ¿no? Bueno, pues esa semana salió el presidente Rajoy a decir que, bueno, que esto iba a parar, que no había problema porque él confiaba en que lloviera. Se ve que no sé, igual hay que cerrar al presidente, porque no ha llovido mucho desde entonces. Pero bueno, decía él que lloviera y que iba a hacer viento, ¿no? Que era el problema. Y bueno, yo lo llamé presidente chamán directamente. Es que tiene un cuñado que creo que es... sí, que es meteorólogo, ¿no? Sí. Físico, sí. Sí. Y bueno, pero es importante esto, o sea, fuera de la broma que hago, que no es tal, es una ironía, en fin, con clara intención, pero fuera de esto hay un dato importante, ¿no? El gobierno de España está reconociendo por primera vez que las renovables bajan el recibo de la luz. Es decir, que para contener la subida de la luz que tenía en ese momento necesitaba renovables, ¿no? Esto es un mensaje que si echas la vista atrás y miras la hemeroteca es rompedor, porque años atrás nos venían diciendo lo contrario. Es que por culpa de las renovables tenemos el recibo de la luz más caro de Europa. Este era el mensaje. Ahora ya no, fíjate. Ahora nos dicen, bueno, ahí sigue habiendo una hipoteca que tenemos de las renovables y tal, de vez en cuando sale eso, de los 6.700 millones de euros anuales que se pagan en primas, pero ya no se habla de esto. Ahora se dice, el problema es que son intermitentes, nos dicen. Intermitentes son los semáforos. O sea, intermitente es algo que se enciende y se apaga, ¿no? Esto no es así, yo diría más bien que son no gestionables, ¿no? Pero bueno, pero nos hablan de esto, ¿no? Y este es el gran problema que nos ponen encima de la mesa, ¿no? Que ahora las renovables son intermitentes. Bien, pues hay un montón de herramientas para combatir esa no gestionabilidad. Un montón. Hay herramientas que tienen que ver mucho con la digitalización y que tienen que ver con la gestión de la demanda, con adaptar la demanda al consumo. Ahí es básico el almacenamiento y ahí el desarrollo que se está viendo en el mundo de las baterías, en el almacenamiento electroquímico, en el ion litio es espectacular en los últimos años. Pero también tenemos almacenamiento en centrales hidroeléctricas. Lo que ocurre es que hay que cambiar la regulación para que esas centrales hidroeléctricas, esos embalses, lo que hagan es maximizar la penetración renovable y no maximizar el beneficio de una compañía, que es lo que ocurre en este momento, ¿no? Pero existen esas herramientas, ¿no? Y además de eso hay una cosa que se llaman interconexiones, que tiene mucho que ver con esto que hablaba al principio de compartir cosas, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, es que esto va a acabar eliminando la red eléctrica. Mi opinión es que sería un desastre. Es decir, la red eléctrica es esencial porque es nuestro medio para compartir.
la energía. Lo que tenemos que hacer es potenciar la red eléctrica y utilizarla adecuadamente. O sea, que la red eléctrica no esté al servicio de una compañía que quiere hacer negocio con esa red, sino que esté al servicio de todos nosotros, ¿no? Bien, pues todo esto, todas estas herramientas son las que, bueno, pues nos tienen que permitir avanzar en ese problema, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que la gente, y ya termino respondiendo a la pregunta inicial, la gente que viene del pasado, que está anclada en el pasado, no se fía de estas herramientas, ¿vale? Es decir, y me da igual que venga del oligopolio, del mundo político, del mundo empresarial, me da exactamente igual, si es que es lo mismo. El problema, por eso entraba con los prejuicios. Claro, cuando un responsable te dice, no, mire, es que yo necesito tener 10.000 megavatios de carbón ahí detrás, por si acaso un día tiro de ellos. Es decir, oiga, ya, pero es que usted lleva 15 años sin tirar de ellos. Y esto, estamos pagando todos los años 400 millones de euros a estas centrales para que estén ahí. Es decir, entonces, si usted como responsable de esta decisión sigue pensando que necesita algo que lleva 15 años sin utilizar y que nos está costando todos los años 400 millones de euros, es que igual necesita jubilarse. Igual necesita que venga alguien con otros visos y otras ideas y utilice otras herramientas para gestionar el mismo problema, ¿no? Bien, pues esto es en general lo que yo me encuentro. Fíjate, yo no me he encontrado, yo lo he dicho muchas veces, en secretarios de Estados y ministros que he conocido unos cuantos, en general tengo que decir que no me he encontrado corrupción. Lo que me he encontrado es muchísima desinformación, muchas veces interesada por una compañía u otra que desinforma al responsable político, y sobre todo muchos prejuicios, ¿vale? Muy poco análisis objetivo. En la reunión de ayer del ministro se nos decía, es que no se pueden cerrar estas centrales de carbón porque va a subir la luz. Y decía, ¿y dónde están los cálculos que ha hecho usted para que suba la luz? Claro, si usted lo que se dedica en España es a cerrar centrales, me da igual de cuáles, solamente cerrar centrales y no pone centrales nuevas, evidentemente subirá la luz. Es más, llegará un momento donde nos quedaremos sin luz. Esto lo entienden hasta los niños de primaria, ¿vale? Pero si usted lo que hace es sustituir centrales que están cobrando 70 euros el megavatio hora por centrales que están cobrando 30, es decir, sustituir carbón por sol, ¿vale? Lo que va a hacer es bajar la luz de los españoles, ¿vale? Bueno, pues estos datos faltan. Entonces, claro, cuando hay ausencia de datos, es el terreno abonado de los prejuicios, ¿no? Y los prejuicios llevan a poner barreras y a dificultar el cambio de modelo energético. ¿Y de quién, antes de entrar ya en el tema de este año de la movilidad sostenible, de quién podríamos aprender así en general en todo este cambio de modelo energético? ¿Algún país, región, población? Hombre, pues mira, yo creo que hay que decir que hay iniciativas por todos los lados, ¿no? Voy a empezar por algo polémico, ¿no? Pero yo creo que podemos aprender de China. ¿Por qué de China? Bueno, porque hoy en día es el proyecto más ambicioso de electrificación del transporte en este momento, clarísimamente, ¿vale? Incluso más que Noruega, a pesar de que la cuota de ventas en Noruega y también en Dinamarca está superando con mucho las del resto del mundo, ¿no? Por encima del 30% de ventas, ¿no? Bueno, pero China tiene tantos problemas de contaminación medioambiental que realmente está liderando y está tirando ahora mismo del desarrollo del vehículo eléctrico en el mundo, ¿no? Pero también podríamos hablar de India, en cuanto a que su modelo de desarrollo claramente está basado en la energía solar, ¿no? En un país donde hay más de 500 millones de personas sin acceso a la electricidad, ¿vale? Su modelo de futuro se basa en electrificar y en electrificar utilizando el sol, ¿no? He hablado de México, de las subastas que se han producido en México. También hemos visto subastas increíbles en Perú, en Dubái. Este año, estoy dando datos de 2017. Y un dato de 2016 que también os va a gustar. Que siempre me dicen, bueno, es que siempre hablas de los mismos países y tal. Bueno, Zambia. Voy a poner a Zambia como ejemplo. ¿Por qué? Porque ha hecho una subasta muy sencilla donde el año pasado se vendió energía solar fotovoltaica a 56 euros el megavatio hora. En Zambia. Claro, en España hemos hecho unas subastas que son conocidas en el mundo de los fondos internacionales como las más complejas del mundo, ¿no? Y la complejidad en las subastas renovables va en contra del precio de la renovable, ¿vale? Claramente, porque el inversor, el que tiene que poner el dinero, no tiene luego que pagar combustible, no tiene que comprar petróleo ni gas a ningún sitio. Lo que tiene que hacer es poner dinero, invertir en tecnología, ¿vale? Poner dinero en el momento cero, ¿no? Y por tanto, la complejidad luego de cuánto le vayan a pagar por esa energía es crítica a la hora de la rentabilidad que le exige, ¿vale? Bueno, pues como digo, España es líder mundial en complejidad a la hora de subastar energía renovable, ¿no? Así que me temo que, a ver, en España se han hecho muchas cosas bien, también durante muchos años, pero a día de hoy no podemos ponerlo como ejemplo, ¿no? Y yo además
digamos, fuera del mundo internacional y de los países también escandinavos, que como digo, en el mundo también de movilidad eléctrica pues nos da muchos ejemplos, y Dinamarca, por ejemplo, es un referente en todo tipo de renovables también de hace muchos años. Os diría que es que hay ejemplos locales aquí, ¿no? Rubí es un ejemplo, ¿no? Pero es que el proyecto RESO que tenemos aquí en Rubí también es un ejemplo a nivel internacional, ¿no? De gente joven, una vez más, de una escuela universitaria de arquitectura de aquí mismo, que gana un concurso internacional de viviendas sostenibles y autosuficientes, ¿no? Bueno, tenemos Vitoria, por ejemplo, tenemos Pontevedra, que hoy nos lo van a contar, ¿no? También como ejemplo de que se pueden hacer las cosas de forma diferente, ¿no? O sea, que no nos tenemos que ir tan lejos, tenemos que, yo creo que aprender a mirar cerca y a utilizar herramientas que otros vecinos han utilizado con éxito e implantarlas, ¿no? AEDIVE, el clúster español para el desarrollo e impulso del vehículo eléctrico, que aboga por una movilidad cero emisiones y cero ruidos, acaba de premiar a Jorge Morales por su dedicación personal en el fomento del vehículo eléctrico. Felicidades. Gracias. Y ya que entramos en vehículo eléctrico, podremos abordar el tema desde las dudas más básicas que podemos tener la mayoría de personas no entendidas, ¿no? Coche, moto, bici, evidentemente, pero, no sé, precio, autonomía, los precios, ¿no? Existe también el tópico generalizado de que son muy caros. Sí, yo creo que hoy vamos a hablar en profundidad, y muchos expertos mucho mejores que yo en este tema después, y vamos a profundizar mucho en estos temas, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que para introducir el problema, ¿no? Cuando a la gente de la calle, bueno, me han dado este premio que me decías del otro día de AEDIVE, yo decía que no sé por qué me lo habían dado, porque yo lo que había hecho es comprarme un coche porque me salían las cuentas. O sea, es decir, si fue una decisión muy egoísta, que es que, bueno, pues hice las cuentas del vehículo, eso sí, las cuentas totales. Soy un poco friki, ¿no? Soy un poco de hojas de cálculo, ¿no? Y entonces lo que hice fue el coste de adquisición, pero luego también lo que me iba a ahorrar en gasolina todos los meses, y lo que me iba a ahorrar en seguros y en mantenimientos y en parking también, ¿no? Puesto que en Madrid es gratuito el parking del coche eléctrico, ¿no? Y el seguro también es muy distinto. Sí, es bastante más barato. Bueno, entonces claro, hice todos los cálculos y al final a mí me salía más barato y por eso tomé la decisión, ¿no? Lo único que pasa es que, bueno, ya que lo hice, como estoy por ahí, pues lo conté en las teles, en las radios, no sé qué, y pues me han dado el premio, porque bueno, en las redes sociales lo cuento y entonces pues se enteran a lo mejor 500.000, 1 millón de personas, ¿no? Pero en realidad no hice nada del otro mundo, simplemente tomé esa decisión, ¿no? Pero sí que me parece muy importante ir a eso, ¿no? El otro día también decía ahí en el foro de Madrid que me parece muy importante el tema de comunicación y de llegar a la gente, ¿no? De contarle las cosas a la gente, que la gente se entere, la gente de la calle entienda con un lenguaje muy sencillo lo que está pasando, ¿no? Entonces, efectivamente, la gente ve un Tesla y dice, ostras, es que esto del coche eléctrico es de ricos. Es que son coches que cuestan más de 100.000 euros, están fuera del alcance de la inmensa mayoría de la población. Los primeros modelos han sido así, claro, para ricos. Bueno, es que Tesla, su estrategia ha sido así, pero es que fíjate, la propia Tesla, que tiene el Model S, por ejemplo, es el coche líder de ellos, que cuesta hoy en día 150.000 euros, pues claro, lo que ha permitido es una introducción de otro modelo, que es el Model 3, que acaba de salir hace, bueno, se han entregado las primeras unidades hace unos meses, y que están en torno a los 35.000, 40.000 euros. Hay gente que todavía dice, bueno, eso tampoco es un coche masivo. Cuidado. Ya hay mucha gente que se compra vehículos del orden de 20.000, 25.000. Y cuando sumas 100 y pico euros al mes de gasolina, y eso lo cambias por 12 euros al mes de electricidad, que es lo que cuesta cargar el coche, empiezan a salir las cuentas a 10 años vista, ¿vale? Lo digo, es que es mucho dinero, son 100 euros todos los meses, es mucho dinero para luego al final gastarse 5 o 10.000 euros más en un vehículo, Pero bueno, por eso digo, hay que hacer bien los cálculos, pero es que hay vehículos eléctricos por 10.000 euros, ¿vale? Y es que lo que hay que pensar también es decir, oiga, ¿qué tipo de coche necesita usted? ¿Vale? Entonces, bueno... Claro, la autonomía, por ejemplo, hasta dónde puedes ir con él, dónde lo puedo cargar, si lo puedo cargar en casa. Ese es el segundo gran problema. La primera duda, yo cada vez que hablo del coche eléctrico en las redes sociales siempre viene lo mismo, Primer problema, el precio, esto es de ricos, y entonces tengo que volver a entrar en el tema de lo que acabo de decir, y el segundo es la autonomía. Efectivamente, ¿no? Decir, ya, pero ¿esto qué es? Esto es un patinete, ¿no? Que da poco más para ir al parque y volver, ¿no? Bueno, pues ahí lo que hemos visto es una revolución en el mundo de las baterías increíble, ¿no? Bueno, ahora mismo el estándar ya, de facto, lo tenemos en 2018, que está aquí a la puerta de la esquina, son 40 kilovatios hora. 40 kilovatios hora en una batería depende mucho de las condiciones de conducción, pero incluso en condiciones de conducción, digamos, agresivas, en carretera, que es
lo peor para el coche eléctrico, estamos hablando de una autonomía del entorno de los 250 kilómetros, garantizado. De Rubí a Madrid te quedas en Los Monegros. Sí, sí, pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros vamos de Rubí a Madrid en coche? No, ya. Claro, es que lo primero es, como dice un amigo mío, Fernando, presidente de la Fundación Renovables, él se mueve en Madrid y siempre va en vehículo eléctrico y con chofer. Y dices, ¿cómo? Evidentemente lo que va es en metro, ¿eh? La cuestión es que, claro, es que de Madrid a Barcelona, con el AVE que tenemos, es una barbaridad plantearse ir en vehículo privado, ¿no? De Madrid a Barcelona, ¿no? Pero sí, o sea, es verdad que dices, bueno, entramos ya en algo muy importante en el día de hoy, que va a ser el cambio del modelo de movilidad, ¿vale? O sea, es que el coche se ha convertido también en algo social, ¿no? Es que yo tengo un coche y es como... Estatus. Bueno, sí. Y esto es algo que hay que empezar a abolir, porque las consecuencias medioambientales y sociales que ha tenido son tremendas, ¿no? Lo vamos a ver claramente en algunos ejemplos, por ejemplo, estoy seguro en Pontevedra, ¿no? Pero es que el coche ha invadido las ciudades y eso ha corrompido nuestras relaciones sociales, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que va siendo hora de que poco a poco, esto no se puede hacer de un día para otro, expulsemos a los coches para volver a dejar entrar a los ciudadanos en las ciudades. Hay una tendencia de ir recuperando el terreno que ocupó el coche, ¿no? Durante un siglo prácticamente en las ciudades. Hay una tendencia y evidentemente los responsables políticos esto lo saben muy bien, tiene que ser poco a poco. Tú no puedes peatonalizar una ciudad de un día para otro porque la gente se te echa encima, pero todas las experiencias internacionales que hay de peatonización lo que demuestran es que pasados unos pocos años, 2 o 3 años, estas cosas se suelen hacer a principio de legislatura precisamente por eso, porque 2 o 3 años después la gente está encantada, porque mejora todo, mejora la calidad de vida, el comercio, por supuesto el nivel de contaminación y todo lo que quieras, ¿no? Pero claro, pero la gente en principio, en Madrid está pasando ahora, van a cerrar la Gran Vía y se ha montado la leche, ¿no? Allí, cada vez que se intenta cerrar la Gran Vía. Pero es que es absurdo. Yo esto lo he contado varias veces en los programas de televisión y la gente me dice, ya, pero es que entonces vamos a dar la vuelta para hacer el mismo trayecto. Es decir, pero si lo que hay que hacer es dejar el coche. Claro. ¿Hasta dónde os vamos a tener que cerrar para que dejéis el coche ya en un parque y no os mováis andando? Pero si es que la Gran Vía se recorre andando en 20 minutos de punta a punta. Si es que en Rubí recorrerlo entero, me decían el otro día, dice, si es que no hay ni 3 kilómetros. Digo, pero es que entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Vale? Bueno, pues este es el tema. Lo que pasa es que yo entiendo que la gente está acostumbrada a moverse de otra forma y cambiar ese modelo de movilidad es algo lento, ¿no? Pero, en fin, la autonomía del vehículo eléctrico hoy en día es más que suficiente para la inmensa mayoría de la población. Más que suficiente, la que tenemos hoy en día, ¿no? Una duda recurrente que supongo que también saldrá a lo largo del día es si lo podemos cargar en casa, ¿no? Como si fuera bueno, el teléfono. Yo creo que es que debemos cargarlo en casa. Es que el modelo es ese. Es más, debemos cargarlo en casa con los paneles solares de nuestra casa. Esto tenemos ahí un problemilla con estas cosas del impuesto al sol y con otras barreras, pero bueno, pero lo vamos a solucionar. Esto hay que ser optimista, ¿no? Hay que cargarlo en casa por una razón. Si es que esto también es la idea esta de, bueno, vale, yo tengo 250 kilómetros y hago, un europeo medio hace del orden de 30. Por tanto, bueno, pues no tengo problema con esos 250 en principio, vale. Pero claro, los presidentes me dicen, ya, pero ¿dónde está mi electrolinera para cargar? Porque claro, el modelo que tiene en la cabeza es yo cuando se me acaba la gasolina me voy a una gasolinera, entonces ¿dónde está mi electrolinera? Es que esto no funciona así. O sea, es que Alguna esto hay, pero en fin. Claro, es que esto es como si dices, no, es que yo llevo el móvil y cuando se me descarga busco a ver si me dejan un enchufe. Esto no se le ocurre a nadie. O sea, todo el mundo por la noche pone a cargar su móvil y por la mañana sale con el móvil al 100%, ¿no? Pues el coche es igual. Todo el mundo pone a cargar el coche por la noche y por la mañana sale al 100%. Y entonces aquí nos encontramos con un problema que dicen, bueno, ya, ¿tú qué tienes parking? Y yo, bueno, sí, yo tengo parking, vale, estamos de acuerdo. Nos encontramos con el problema de quien no tiene parking. Ojo, estoy diciendo tener parking no quiere decir tener una vivienda unifamiliar, porque también se cambió la ley de propiedad horizontal para que si tienes una comunidad de propietarios puedas poner un punto de carga sin necesidad de pedir permiso. Esto ya se hace, no hay problema. Pero es verdad que hace falta tener parking. Bueno, pues aquí nos contarán seguro iniciativas como el Ayuntamiento de Barcelona, que lo que ocurre es que cuando uno tiene parking, pues la administración tiene ahí una responsabilidad de ponerle un punto de carga. Y el Ayuntamiento de Barcelona lo que ha hecho es introducir puntos de carga gratuitos en los parkings públicos municipales, ¿no? Pues esta es la vía, o sea, es decir, bueno, si no tienes parking habrá que buscarte un parking para que puedas cargar el coche eléctrico, ¿no? Desde luego parece que cargar en la calle pues es un poquito difícil, porque la calle, ya digo, es que esto nos lo tenemos que meter en la cabeza, hay que devolvérsela al peatón, Esto es fundamental. O sea, no, a ver si ahora vamos a cambiar de modelo para invadir la calle de coches eléctricos. Esto no tiene ningún sentido. Claro, si ahora todo el mundo se moviese con coches eléctricos en vez de los que hemos sufrido en el último siglo,
y seguimos invadiendo la ciudad. Vale, no emitimos ni gases ni ruidos, pero tampoco parece sostenible ni el colmo de la calidad de vida que de golpe todos tengamos vehículos eléctricos, ¿no? No parece que sea el modelo que cada uno de nosotros tenga un coche eléctrico. Totalmente de acuerdo. O sea, no puedo estar más de acuerdo en esa reflexión, pero ojo, tampoco banalicemos lo del tema de la contaminación, ¿eh? Hablaba la alcaldesa muy bien, según la ONU, ha dicho más de 3 millones, 3,7 millones de personas mueren al año por culpa de la contaminación del aire, ¿vale? 3.000 al año en la área metropolitana de Barcelona. Claro, en España, Ecologistas en Acción calcula que son 27.000 al año en España. En España mueren 1.000 personas al año, del orden de 1.000 personas, por culpa de los accidentes de tráfico. Y según Ecologistas en Acción, mueren 27.000 por culpa del tubo de escape, ¿no? O sea, del orden de 30 veces más personas mueren por culpa del tubo de escape que por culpa del volante, ¿no? Esto es una cuestión gravísima. O sea, es decir, los accidentes de circulación están en los telediarios habitualmente y la contaminación del aire no, ¿eh? Por tanto, insisto, no banalicemos la cuestión de que cambiar solamente el vehículo de combustión por vehículo eléctrico eliminaría la contaminación, porque eso ya es un paso fundamental. Es que estamos viendo problemas muy graves. Mira, hay un cálculo también de impacto económico, porque al final todo esto se traduce en dinero, y se calcula que estos 27.000 muertes prematuras al año, más todos los casos de agravamiento de enfermedades pulmonares y cardiovasculares, se calcula que suponen un gasto en médico del orden de 40.000 millones de euros al año en España. Es una barbaridad, ¿eh? El dinero del que estamos hablando por culpa de este tema, ¿no? Pero efectivamente, si lo que hacemos es que cambiamos el modelo y donde había un coche de combustión ponemos un coche eléctrico, seguiremos teniendo todavía muchos problemas, ¿no? Y sobre todo muchos problemas de accesibilidad y de movilidad en las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí nuevamente voy a la gente joven. Hoy también nos van a dar muchos ejemplos de esto, ¿no? Pero hay que cambiar el chip, ¿eh? Los fabricantes de vehículos eléctricos seguro que nos lo van a comentar después, pero se está yendo hacia la conducción autónoma. Esto quiere decir que los coches se moverán solos, y si los coches se mueven solos, lo siguiente es pararlos con el móvil. Pararlos con una app y, por supuesto, compartirlos, ¿vale? Es decir, bueno, entrar ahí, parar un coche y subirse a él porque va hacia un camino donde el móvil te dice claramente que pasa cerca de donde tú lo vas a utilizar, ¿no? Esto que nos parece ciencia ficción, cuando yo se lo cuento a mis hijas, que tienen 14 y 13 años, pues lo ven muy natural, ¿eh? Porque ellas no pueden vivir sin el móvil. O sea, es decir, bueno, de hecho, es mi forma de relacionarme con ellos es quitarle el móvil, ¿no? Esto es lo que hay. Yo apago la wifi de casa y vienen a cenar las dos inmediatamente, ¿no? O les dices a cenar por WhatsApp. No, es mucho mejor apagar la wifi. O sea, apagar la wifi y entonces levantan la mirada. Inmediatamente vienen, porque es que se para su vida. Sí, se para. Oye, el otro día, una anécdota. Cogí a mi hija de 13 años y recibe, para hacer un cálculo así, ¿no? 1.200 WhatsApps al día. Ups. O sea, claro, es que estamos hablando de otro mundo. Estamos hablando de otro mundo, ¿no? Entonces, claro, para ellos, lo de parar el coche con el móvil es lo suyo, ¿no? O sea, lo de tener un coche de combustión es como, pues eso del Pleistoceno, ¿no? Y por tanto, pues bueno, pues yo creo que esto tenemos muchas opciones ahí, pero efectivamente estoy de acuerdo. El siguiente paso es decirle a la gente, bien, usted ya tiene un coche eléctrico, ¿por qué no lo comparte? Porque la realidad nos dice que más del 90% de las horas un coche individual, un coche particular, está parado. Y eso es un desperdicio, y en un mundo donde vamos hacia un agotamiento de todo tipo de materiales, también de energía, pues lo que tenemos que ser es muy conscientes de que el derroche no nos lo podemos permitir. Claro, ya hay redes sociales y aplicaciones que intentan sacarle provecho a ese 90% de los vehículos privados que no se utilizan. ¿Y las ciudades están preparadas para este cambio de movilidad? ¿Cuál es el principal reto o cambio que deben abordar? ¿Tú cómo lo ves? Hombre, yo creo que las ciudades tienen herramientas de gestión, se encuentran con el problema este que decía antes de, bueno, pues que es muy difícil cambiar una cultura urbana, donde la gente quiere ir a hacer la compra y quiere ir en coche y quiere además parar en la puerta. No es fácil decirle, bueno, es que ahora voy a peatonalizar toda esa zona y entonces ¿cómo voy a ir al supermercado? Bueno, todas estas cosas hay que introducir modelos nuevos y soluciones nuevas, pero yo creo que en general sí se puede decir que las ciudades, bueno, tienen muchas cosas que cambiar, claro. Lo primero que tienen que hacer es eliminar las calzadas, y eso no es fácil, eso hay que ir haciéndolo poco a poco, pero las ciudades yo creo que son muy conscientes sobre todo del problema de la contaminación, ¿no? Esto es un problema de ámbito local muy grave que les afecta muy directamente, ¿no? Y por tanto yo creo que en responsabilidad política a nivel local se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Otra cosa es, insisto, que la velocidad tiene que ser necesariamente poco a poco, ¿no? No puedes cambiarlo un día para otro, ¿no? Porque al final pues hay resistencia ciudadana, ¿no?
Estoy mirando en Twitter a ver si alguien pregunta algo en Congreso Rubí Brilla 2017. Pero también me gustaría que nos explicases el concepto de Smart Charging, que ya se empieza a leer y a oír. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, pues esto lo que tiene que ver es que, claro, esto que decía, por ejemplo, antes de que no siempre hace sol o hace viento cuando queremos darle al interruptor. Lo de cargar el vehículo eléctrico está muy bien, y está muy bien también que la comercializadora te diga que es 100% verde, pero la realidad es que al sistema eléctrico al que vamos en el futuro, en algunas horas la electricidad va a ser gratuita. En España, quieran o no los gobiernos de turno, en algún momento, en las horas centrales del día, la electricidad va a ser gratuita. ¿Por qué? Pues porque tenemos tanta energía solar que sobrará energía a mediodía. Tanta que seguramente, como te decía antes, exportaremos energía solar al norte de Europa, ¿vale? Pero en esas horas consumir electricidad en España será hasta bueno para la red, porque tendremos un problema de excedente enorme de energía solar, ¿no? Esto va a ocurrir, sin duda. No sé cuándo, pero va a ocurrir. Entonces, claro, lo que tiene sentido es aprovechar ese momento para cargar el vehículo eléctrico, ¿vale? Y eso pues es todo lo que está detrás del Smart Charging, ¿no? Es decir, no dejar que la gente, mucho menos el modelo este de electrolinera que decía antes, de cuando me quedo sin carga voy, eso es una locura, la carga rápida es una emergencia, pero no tiene que ser el día a día, ¿no? Bueno, pues el modelo es, yo lo cargo por la noche, pongo el coche a cargar, está toda la noche cargando, pero por ejemplo un coche eléctrico a lo mejor necesita para cargar los 10 kilovatios hora aproximadamente que tienes de consumo normal en un día, necesitas 3 horas de carga en tu casa, con una carga lenta. Bien, si tú dejas el coche a las 8 de la tarde y no lo vas a coger hasta las 8 de la mañana, tienes 12 horas en las cuales tienes que elegir 3 para cargar, ¿vale? Lo lógico es que el sistema vea cuando hay más renovables, cuál sea la previsión de renovables en esas 12 horas. Las renovables a más de un día son muy difíciles de prever, pero a 3 horas de distancia es muy fácil, se conoce con mucha precisión la producción que va a haber. Entonces, bueno, lo que se trata ahí con el Smart Charging es simplemente cargar en las horas donde más renovables hay, ¿no? Ahí estoy yo en Lanzarote, estamos en un proyecto piloto precisamente con esto, para tratar de demostrar que se puede cargar, siguiendo instrucciones de red eléctrica del operador del sistema allí en la isla, se puede cargar más el vehículo eléctrico, una flota de vehículos eléctricos, cuando más renovables tienes, ¿no? Esto al final lo que redunda es en una mucha mejor utilización del sistema completo. Y luego está la gente, ¿no? Que es quizá lo más importante al final, hacer ese cambio de chip para bueno, ir hacia esa sociedad más limpia y mejor. ¿Qué nos falta, ¿no? Para terminar de abordar el asunto y pues que haya una correcta convivencia en el espacio público con este cambio de paradigma, ¿no? Yo creo que hace falta, por un lado, concienciación. La mayor parte de la gente vive en un día a día de locura y no se para a pensar lo que hay. Entonces yo creo que hay que lanzar mensajes muy claros, muy sencillos y muy verdes, como por ejemplo, mejor en coche tachado bici, utilice el rotulador para tachar. Estos mensajes son geniales, son excelentes, es lo que hace falta, ¿no? Porque a la gente lo ve y se mueve y dice, oye, pues esto, la próxima vez que salga una noticia sobre este tema seguramente se parará a leerla. Y este es el principio de algo, de un cambio de conducta y por tanto yo creo mucho en la comunicación y en la información, ¿no? Me parece esencial que sigamos trabajando en esa línea, ¿no? Hay que torpedear mucho en la línea de la concienciación, ¿no? Y luego lo que hace falta es efectivamente el tener un poquito la mente abierta y tener ganas de hacer un cambio de modalidad, ¿no? Por esto que decía, ¿no? Yo creo que eso en la gente joven es más fácil, pero en los que ya somos un poquito mayores nos cuesta más cambiar de hábitos, ¿no? Bueno, pues es esencial. Aprender que, pues esto, que antes, por ejemplo, lo de Uber y Cabify también nos ha venido un poco, ¿no? Alguien no iba a ningún sitio, lo más que hacía es llamar a un taxi, ¿no? Y ahora, pues es mucho más fácil coger y utilizar una app. De hecho, los taxis están cambiando, están migrando precisamente para tener apps en el móvil donde tú puedas pararlo, porque ves exactamente dónde está el taxi, ¿no? Bueno, pues esto al final es un cambio de modalidad de transporte donde todos más o menos vamos viendo cómo funciona y nos adaptamos mejor a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la gente en general sí que es consciente del problema de la contaminación, quizá no con todo el detalle que somos los que estamos allí, pero sí es consciente que hay un problema muy grave y lo que hace falta es animarla y desmentirle mitos
que se le han ido introduciendo a lo largo del tiempo, y esa es una percusión de día a día, no es una cosa de un mensaje en un día, ¿no? Es todos los días ir transmitiendo este tipo de novedades. Ya vamos teniendo algunas conclusiones que se van dibujando en este congreso. Parece que el futuro, incluso el presente de la movilidad, será eléctrica, autónoma, compartida en gran parte, y que bueno, las nuevas generaciones ayudarán mucho a ese cambio de chip porque ya lo llevan incorporado y detectarán enseguida las contradicciones y lo que no tiene sentido, ¿no? Incluso esto mismo, ¿no? Habrá quien piense, los más concienciados o los más jóvenes, que sería una contradicción si fuera un vaso de plástico en este congreso decir que no es plástico, sino que es maíz. Bueno, lo acabo de leer aquí y me ha hecho gracia, ¿no? Porque al principio he pensado, vaya, no molaría que fuera de plástico, ¿no? Y bueno, es un poco estar ahí con el chip constante en todo lo que está relacionado con ese cambio de paradigma. No sé si queréis hacer alguna pregunta breve o comentario antes de la pausa del café, aprovechando que tenemos aquí a un experto, una celebrity en el mundo de la movilidad y la energía renovable. Si veis por ahí a una persona que levanta la mano. Vamos a pedir, por favor, que te presentes y que te pongas de pie. Gracias. Buenos días, mi nombre es Marc, soy estudiante aquí en Barcelona de Educación y Control Ambiental, y quería hacerle básicamente dos preguntas en que me gustaría que expresara su opinión, básicamente. Habla usted de la transición energética y de las solares en España. ¿Qué opina usted del impuesto al sol, que ha generado tanta polémica? Y por otro lado, en Barcelona, habla usted también de peatonalizar las ciudades, que en eso estoy de acuerdo, y en Barcelona se han puesto en marcha varios proyectos. Uno es las superislas o las superillas. No sé si lo conoce. Bueno, he oído hablar de ello, no conozco exactamente de qué va, pero sé más o menos el principio. Básicamente consta en coger varias manzanas, ¿no? Exacto, y cerrarlas al tráfico. 3 por 3 manzanas y queda como una supermanzana de 9. Y desviarlas, pero eso ha generado polémica porque es lo que usted decía, gente con hábitos que no tiene o que la cultura es bastante conservadora. ¿Qué le diría usted a esta gente para innovar en este proyecto? Bueno, las superislas empezó por esa parte, ¿no? Que es la más fácil. Es una cuestión de tiempo. Creo que eso, bueno, no creo, estoy seguro que ha sido de esta legislatura, con lo cual lleva pocos años en funcionamiento, pero el cambio en la vida dentro de esas superislas va a ser tremendo. O sea, no tiene absolutamente nada que ver cómo se mueven los niños en los parques, cómo puedes dejar a los niños jugando allí, cómo la gente puede ir a comprar tranquilamente, donde no tienes que estar pendiente si viene un coche, viene otro, donde el ruido, la reducción de ruido, que es tremendo, esa es la siguiente revolución, o sea, y que viene acompañada del coche eléctrico, es enorme. O sea, la tranquilidad que produce conducir un coche eléctrico te mueve a tener menos agresividad en la conducción. Y básicamente tiene que ver con el ruido. No nos damos cuenta de la incomodidad que nos supone la cantidad de ruido que soportamos en las ciudades, ¿no? Claro, todo eso va a cambiar completamente la radiografía de las superislas, ¿no? Y por tanto, yo creo que hay que tener un poquito de paciencia y que la gente se acostumbrará a utilizarlas adecuadamente, ¿no? Pero me parece un proyecto excelente. Es decir, en vez de ir solo desde el centro de la ciudad, pues es ir, bueno, pues haciendo esto, digamos, masivamente, poco a poco, y las superislas tendrán que ir creciendo y al final se comerán gran parte de la ciudad, ¿no? Que es lo normal, ¿no? Que haya, no hay que eliminar totalmente el coche, pero prácticamente, ¿no? Tiene que quedar, bueno, pues para algunos usos muy específicos, ¿no? Hay gente con movilidad reducida que necesitará un coche para moverse, ¿no? Pero hay mucha gente que por suerte no tenemos movilidad reducida y que podemos andar perfectamente del orden de 3-4 kilómetros absolutamente sin ningún problema, y además es que es muy sano, ¿no? Es lo primero que te recomiendan los médicos cuando tienes un problema de corazón, ¿no? Por tanto, eso yo creo que es esto, es una cuestión de tiempo, de esperar y de tener paciencia, a los responsables políticos lo que sí que les digo es paciencia, hay que soportar mucho, esto lo sabéis muy bien los que os dediquéis a esto, pero cada medida que haces de este tipo es muy polémica. Poner semáforos, me decía Jordi aquí, que poner semáforos aquí abajo, cuando se pusieron hace unos años ya fue un problema, porque aquí viene toda la gente a dejar a los niños al cole y tal, y eso era como, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Parecía una medida inquisitorial. Y bueno, pues yo creo que poco a poco la gente se ha dado cuenta que con los semáforos por lo menos hay menos lío aquí por las mañanas, ¿no? Bueno, esto es una cuestión de tiempo y de cultura, ¿no? Y del impuesto al sol, ¿qué opino? Pues nada, que el Tribunal Supremo en España, que es un tribunal que creo que aquí tiene muy buena fama,
Bueno, pues en el sector eléctrico también la tiene, ¿no? Y entonces acaba de decir que es normal, que no es un impuesto, en la medida en la que si uno está desconectado de la red no tiene que pagar nada. Esto es un argumento un poco extraño, pero bueno, ya digo que no comparte la tesis de que sea un impuesto, que al parecer eso es una cosa que algunos que salimos en los medios de comunicación nos hemos inventado para, pues eso, pues no sé, para organizar algún tipo de revolución ciudadana. Somos revolucionarios, ya me veis, ¿eh? Y luego ha dicho también que las multas por no seguir toda la normativa que hay en el tema de autoconsumo. Sabéis que en España la normativa de autoconsumo ha sido pues laureada internacionalmente. O sea, igual que a mí me dieron un premio por lo del vehículo eléctrico, al gobierno español le han dado un premio porque es la normativa más restrictiva del mundo. Es el país donde es más difícil ponerse un panel solar, ¿no? Y autoabastecerse, ¿no? Esto, sí, pero de verdad, o sea, quiero decir, ningún país había conseguido hacer tantas cosas en contra. De hecho, algunos han aprendido, porque no... De verdad, porque la legislación es modélica. ¿Cómo en poco más de 20 páginas se puede restringir tanto, ¿no? Bueno, pues entonces digo que, entre otras cosas, lo que dice esa normativa es que hay que hacer un montón de trámites burocráticos y si te saltas uno de ellos, por ejemplo, el último, que es inscribirse en el registro administrativo de instalación de autoconsumo, pues puedes tener sanciones que se consideren muy graves y entonces la multa está entre 6 y 60 millones de euros, ¿no? Bien, lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que está en el límite de lo razonable. Me río por no llorar, que lo de los 6 y 60 millones de euros es un poco fuerte, pero solo un poco, pero que en realidad está en el límite, pero que está bien. Que está bien, porque lo que viene a decir, dice, claro, es que no ha pensado usted que también hay instalaciones industriales de autoconsumo. Digo, sí, claro, y son gravísimas, ¿eh? Una cosa grave que esto puede ocurrir, ¿no? Y también decía otra cosa, porque otro de los argumentos en el recurso que hubo a esto del impuesto al sol fue que, claro, que había el sector industrial, que aquí conocéis bien, lleva 25 años produciendo electricidad para sí mismo, la llamada cogeneración, produciendo electricidad y calor, ¿no? Y que además el volumen de energía que ha consumido es mucho mayor que el que se prevé en el ámbito doméstico en el autoconsumo, ¿no? Y que nunca ha habido impuesto al sol. Y lo que dice el Supremo es que no ha lugar al argumento de discriminación que se apuntaba por parte de los abogados que recurrieron esto por una cosa tan sensuda como que son cosas distintas. O sea, es decir, bueno, uno produce electricidad para sí mismo, pero la produce a través de gas normalmente en el ámbito industrial, y el otro produce electricidad para sí mismo, pero la produce a través de sol y normalmente en el ámbito doméstico. Y entonces esto le parece suficiente al Tribunal Supremo para despacharse que no hay discriminación y que por tanto el Gobierno tiene derecho a facilitar el autoconsumo en el ámbito industrial y no en el ámbito doméstico. Entonces, lo que quiero decir es que, bueno, pues que no estoy nada de acuerdo con la tesis del Tribunal Supremo estoy hablando solamente, por favor, de autoconsumo, ¿eh? Que aquí cualquier cosa que diga sobre esto puede ser, estamos en un momento de altísima sensibilidad, ¿eh? Bien, pues sobre el autoconsumo no estoy en absoluto de acuerdo con el auto del Tribunal Supremo sobre esto y que además me parece que antes o después va a caer. Sabéis que, si no lo sabéis, os lo digo, yo he hecho un esfuerzo personal muy importante en el Congreso de los Diputados para tratar de cambiar esta normativa, incluso colaborando en la redacción de un proyecto de ley para eliminar la base de todo esto y, bueno, cuenta con gran apoyo en el ámbito, en el arco parlamentario en Madrid, pero bueno, pues está teniendo muchas dificultades en su negociación, por ser suave, con el Partido Popular y con Ciudadanos en este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una pelea institucional muy importante. Y yo creo que al final lo que ocurre es que se va a imponer la realidad, ¿no? Y el impuesto al sol caerá, antes o después, pero caerá porque no tiene ningún sentido gravar, ojo, la energía producida para autoconsumo. Tiene todo el sentido del mundo que la energía excedentaria esté gravada, esté penalizada. Es más, eso lo que va a incentivar es el desarrollo de las baterías, el desarrollo del almacenamiento y el desarrollo de la eficiencia energética y de la gestión de la demanda. Eso es completamente lícito y a mí me parece muy bueno que se incentive que la gente tenga dificultades a la hora de que los excedentes, digamos, no sean tan fáciles, ¿vale? Pero es que no estamos hablando de excedentes, es que España es el primer país del mundo que introdujo un cargo al autoconsumo, es decir, a producir energía en el tejado para consumirla en el frigorífico, ¿no? Y yo creo que eso en algún momento caerá. Hemos consumido el tiempo de esta charla, conferencia inaugural. Tenemos 3 palabras pedidas
pero os voy a proponer que sigamos este debate en el café, así en red y de forma informal, y si alguna de las 3 palabras pedidas es muy breve y debe ser compartida sí o sí y amplificada por el micrófono, hay una persona ahí en el fondo que me dice que sí y no baja la mano en ningún momento. Las otras personas que nos han pedido la palabra os invitamos a... o sea que hay 4 palabras pedidas, pero... ¿Hay alguien que tenga que decirlo sí o sí ahora o podemos seguir la charla mientras tomamos un café arriba, en la terraza? Breve, por favor, y nos vamos a por el café. Espera, con el micrófono así te escuchan desde casa también. Una pequeña cosa para añadir del smart charging. Sería un sueño que si es por renovables que están produciendo exceso, porque en la realidad smart charging es causado por la cantidad grande de coches eléctricos que cargan tanto a la charcha que tienes que gestionarlo más listo. Yo estoy gestionando varios proyectos europeos y sería de puta madre si tendríamos tantas renovables que realmente sería un problema, pero no es así, especialmente no es así en las ciudades de Europa. El problema viene de la gran velocidad, según el lugar de Europa, de la cantidad de demanda. En Londres es un problema muy grande, en Oslo, en Ámsterdam, pero no es causado por renovables. Me encantaría si esa fuera la realidad en Europa, pero no es así en casi ningún lugar. Muchas gracias. Hacemos pausa para café, volvemos dentro de media hora con la planificación de la movilidad urbana de las ciudades, éxitos y retos, y 2 mesas redondas, nuevos modelos de movilidad sostenible, y seguimos. Muchísimas gracias, Jorge Morales. Un aplauso para él. Gracias.